Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros como lo hace todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y también recuerde que en unife.mx, ahí le da en streaming y puede vernos también a las 12 del mediodía de lunes a viernes con todos los contenidos de economía, finanzas y negocios que son de interés para usted. Y precisamente, pues hablando sobre ello, el entorno económico mundial pues se ha modificado desde hace algunos años, llegó la pandemia y todavía con mayor razón. Y México es un importante actor en el comercio internacional. Y precisamente para platicar sobre lo que hemos pasado, sobre las oportunidades que se presentan con la relocalización y bueno, todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, qué mejor que platicar con un experto. Por eso tenemos comunicación con Juan Carlos Sotomayor. Él es CEO y fundador de Join & Cargo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte y es un placer estar contigo para poder platicar de este tema tan de moda últimamente y con tu audiencia. Es un placer para mí estar aquí contigo. Así es, tan de moda por todos los beneficios que deja, ¿no? Es decir, México comenzó a abrir sus fronteras por allá a finales de los 80s, firmamos el Tratado de Libre Comercio en el entonces TLC. Y bueno, ¿qué ha pasado con la presencia de México en los mercados internacionales? ¿Cómo se ha comportado? ¿Cómo soportamos este bache de la pandemia y la posterior crisis económica? Vamos a hacer un poquito de historia, Juan Carlos, para después entrarle a las áreas de oportunidad, lo que viene hacia adelante. Claro que sí, con muchísimo gusto, Carlos. Pues mira, me gustaría empezar con un dato duro. A mí me gusta mucho empezar con los datos interesantes, con los datos duros. Hay un estudio que acaba de sacar BBVA Research y la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, en donde ellos estiman que en los próximos 2 años van a llegar alrededor de 453 nuevas empresas a México. De las cuales es importante señalar que el 20% van a ser empresas chinas. Esto, por supuesto, va a cambiar un poco la dinámica social, va a cambiar el tema migratorio, va a cambiar el tema del tipo de cambio. Ya tocaremos ese punto, cómo afecta la inversión extranjera directa y el nearshoring a toda nuestra economía, a nuestra manera de socializarnos, a la migración y por supuesto al tipo de cambio. Pero como bien me lo solicitaste, vamos a darle a la audiencia un poco de contexto. Allá por los 1900, finales de los 80s, principios de los 90s, estaba cambiando la situación geopolítica para muchos países del mundo, ¿no? Antes de hablar del nuevo nearshoring, hay que explicar qué es y de dónde viene. Básicamente, cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos se queda sin su gran rival, se queda sin este gran rival al que le tiene que competir. Y esto da pie a que empiece la globalización, lo que hoy conocemos como el libre tránsito de personas, el libre tránsito de mercancías, y los países se dan cuenta que más que una guerra armamentista, pueden empezar a hacer una guerra comercial. ¿Y qué empieza a pasar aquí en México? Nosotros nos volvemos uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo, lo cual nos hace bastante atractivos, pero en 1993 se firma y en el 94 se ratifica lo que bien tú dijiste, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá, y nos damos cuenta que las nuevas potencias mundiales empiezan a negociar con otras potencias mundiales, pero ahora como un bloque. Primero empezamos en Norteamérica con el Telecán, y posteriormente, por ahí de los años 2000, se abre todo el tema con Europa, que ellos llegan todavía más allá de un tratado de libre comercio. Ellos llegan a la Unión Europea, en donde ya unifican una moneda, ellos ya permiten el libre tránsito de mercancía, el libre tránsito de personas, y esto permite muchísimo más, una explosión brutal del volumen que estaban produciendo. Sin embargo, un poco más callado, quien fue aprovechando todas estas oportunidades, pues fue China. China empieza con una construcción de volverse prácticamente la planta o la fábrica del mundo, aprovechando su moneda que era muy débil y que ellos a propósito la hacían débil para poder estar competitivos a nivel mundial.
ellos se vuelven los mayores exportadores de lo que uno quiere en el mundo, lo cual, pues, por supuesto, provoca que haya producto chino en todas partes del mundo y ahora todo tenía el famosísimo Made in China. Sí. ¿Y qué empieza a suceder? Pues empieza a pasar que la globalización lo es todo, lo que antes se le llamaba el offshoring. Y entonces la gente dice, para poder competir en el mundo, me tengo que volver barato. Y para poderme volver barato, tengo que aprender a producir en China. Ahí es donde se da el antecedente del nearshoring, que es el offshoring. Todo mundo hay que mandar nuestra producción a China. Ahí nos vamos a volver más baratos y nos vamos a volver más competitivos en el mundo, ¿no? Ese es un poquitito del contexto que se da un poco antes de este, a mí me gusta llamarlo el nuevo nearshoring, porque efectivamente ya había habido una primera etapa de este modelo que se llama nearshoring. Sin embargo, estamos en un momento histórico que yo espero el mercado y sobre todo el país sepa aprovecharlo. Espero que verdaderamente nuestras situaciones coyunturales no nos eviten que podamos tomar esta gran oportunidad en el mundo, pero vamos a explicarle ahora sí a la audiencia con la definición de qué es el nearshoring. Como las palabras lo dicen en inglés, es básicamente relocalizar aquellos centros de producción más cerca del mercado o más cerca del consumidor. ¿Esto a qué se debe? Principalmente se debe a que desde que arranca el famoso Brexit, que es cuando la gente de Inglaterra se separa de los europeos como un bloque económico de negociación, se empieza una nueva ideología económica en donde prácticamente estamos hablando de pasar de la globalización mundial a regresar al tema de regionalizarnos, a volvernos otra vez más cuidadosos de nuestro mercado interno, a volvernos más cuidadosos de tener bien cuidado a nuestros productores, a nuestro mercado, a nuestros canales de venta, etcétera. Y yo no sé si ustedes en la audiencia recuerden a este señor que decía Make America Great Again, como su gran frase de campaña, sí. Pero la realidad es que cuando él entra a la presidencia, él dice, yo no estoy de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio como está negociado, se fueron plantas de Estados Unidos, nos quitaron empleos, él traía mucho enojo y traía mucho resentimiento social, porque esos empleos se habían ido a China, porque esos empleos se habían ido a México, y él decide cambiarle un poquito al nuevo Tratado de Libre Comercio. Él dice, el anterior se acabó, vamos a negociar uno nuevo, que se llama TEMEC, en donde él pide que se incremente el valor de contenido regional, pasando de un 62.5% hasta un 75%, lo cual provoca, esto en la industria automotriz, que muchas de las autopartes que vienen para las grandes armadoras, llámese Audi, que está en Puebla, todas las plantas de Nissan, todas las plantas de Ford, todas las plantas de General Motors, ahora que vamos a tener una apertura de una nueva planta de Tesla en Nuevo León, provoca que muchas de las partes que anteriormente se compraban en Indonesia, en Japón, en China, ahora se les va a tener que exigir a todas estas manufactureras que vengan a México, se instalen, se pongan como una empresa mexicana para que el contenido de valor regional suba y entonces Estados Unidos efectivamente permita la entrada de esos productos a territorio americano, que al final de cuentas es el territorio más grande del mundo, ¿no? Claro. Oye, Juan Carlos, y hablando sobre el nearshoring, efectivamente, pues se espera que lleguen empresas, no solo a México, porque la verdad también es una figura que se están peleando en muchos países, no es exclusivo de México, pero ¿cuál sería el atractivo? ¿Cuál sería el verdadero valor agregado que tiene México en comparación con otros países para que se instalen aquí? Porque solamente sería la cercanía de Estados Unidos, o sea, en temas de productividad, en temas de calidad de mano de obra, ¿no tenemos ventaja, Juan Carlos? Por supuesto que sí. La realidad es que estamos peleándonos de tú a tú
tanto con potencias mundiales como con los famosísimos BRICS. Sí. Estos países en vías de desarrollo que por supuesto están súper interesados en recibir estas oportunidades y ganárselas definitivamente a México. Uno de ellos definitivamente es Brasil, que es una de las principales potencias en atracción de inversión extranjera directa de toda Latinoamérica. Pero yo te puedo decir que en México tenemos grandes ventajas, no solamente que somos el país más cercano al mercado más grande del mundo, sino que, por ejemplo, somos el segundo país más poblado de Latinoamérica, después de Brasil, lo cual permite que nuestro mercado sea sumamente atractivo. Somos el 10º país en población a nivel mundial, por lo cual el volumen de compra que se tiene en este país es sumamente atractivo. Nuestra pirámide poblacional, a diferencia de Europa, por ejemplo, es sumamente joven, lo cual hace bastante atractivo el venir a invertir a este país. En cuanto a recursos naturales, somos de los que más recursos tenemos en el mundo. Tenemos petróleo, oro, plata, cobre, zinc, magnesio, muchos de estos que son sumamente utilizados para la industria. Tenemos una de las áreas más fértiles de todo el planeta, lo cual permite poder reutilizar la energía, que eso también es súper interesante para mucha inversión extranjera directa. Tenemos más de 130,000 ingenieros que salen de las universidades todos los años, lo cual nos permite, por supuesto, tener una mano de obra calificada. Claro, los costos siguen siendo sumamente competitivos, porque lo que ha sucedido con China desde los 80s a la fecha es que les ha ido tan bien, y lo han sabido hacer tan bien, que la clase media ya creció demasiado. ¿Qué sucede cuando la clase media crece demasiado? Exigen mejores sueldos. Actualmente ya China no tiene los mejores sueldos, no tiene los mejores sueldos en cuanto a competitividad. El sueldo por hora de un mexicano comparado con el sueldo por hora de un chino es mucho más atractivo el mexicano. Si le sumas a esto que es una mano de obra calificada y que estamos muy próximos a Estados Unidos, que tenemos contacto con los dos principales vías de acceso, porque por un lado tenemos un océano que nos conecta con Asia y por el otro lado tenemos otro océano que nos conecta con Europa. Eso nos permite prácticamente estar en el mejor lugar con respecto al comercio exterior y el que está en mejor posición cercanos a los Estados Unidos. Oye, Juan Carlos, nada más aquí déjame, porque obviamente, pero estamos hablando de Estados Unidos, pero también, y como lo mencionas, México es el país con más tratados de libre comercio, pero en realidad una crítica que se hace es que México no diversifica su comercio, es decir, dependemos en gran medida de Estados Unidos. ¿Esto es bueno o es malo, Juan Carlos? Porque sí tenemos muchos tratados con Europa, con Japón, tenemos tratados de libre comercio, pero no los utilizamos tanto. ¿Tú cómo ves esto? Pues mira, yo te puedo platicar desde mi experiencia. Nosotros tenemos una empresa de freight forwarding. Nos dedicamos a apoyar desde el microempresario hasta las empresas más grandes. Y tú te puedes dar cuenta muchas veces que cuando baja el tipo de cambio, el exportador definitivamente decide dejar de mandar su carga hacia Estados Unidos, cuando efectivamente tienen otros mercados en donde pudieran estarles pagando mejor e inclusive pudieran estar ganando más por hacer el mismo esfuerzo. Caso de Europa, caso de los países nórdicos, caso de las monedas europeas que tienen su propia moneda y que no dependen del euro. Y al contrario, lo que sucede muchas veces cuando el tipo de cambio baja es que los microempresarios se dedican a importar toda clase de mercancías para venderlas en territorio nacional. ¿Cómo nos afecta? Yo te puedo decir que en este momento México, a partir del 2023 y la guerra de China y el nearshoring, se vuelve el proveedor y el socio más importante de los Estados Unidos. Esto acaba de suceder este año, en 2023. Nos volvimos el mejor socio de los Estados Unidos y mucho tiene que ver este pleito que tienen entre China y Estados Unidos. Pero si el día de mañana nosotros no aprovechamos esta oportunidad del nearshoring para, claro, venderle a Estados Unidos, pero también diversificarnos con Latinoamérica, con Asia, con Europa, por supuesto que esta se vuelve una dependencia terminal. Dependencia terminal en un solo cliente, así como la pandemia nos hizo ver que teníamos una dependencia terminal con China
porque era el único proveedor que teníamos en el mundo para abastecer todos los productos que estábamos teniendo. Así es. Esta tendencia terminal es la que hizo que los grandes países de Occidente voltearan a ver a México como el siguiente China. Por eso está actualmente esta gran oportunidad, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos hizo mucho daño depender tanto tiempo de solamente el petróleo, del dinero fácil, y ahora no podemos quedarnos sola y exclusivamente con esta oportunidad de solamente venderle a Estados Unidos. Definitivamente tenemos la oportunidad para venderle a Canadá, a Europa, inclusive México tiene 11 tratados de libre comercio, en donde debería de aprovechar esta oportunidad para venderle a otros países. Oye, Juan Carlos, me quedan 2 minutitos, poco tiempo, pero la verdad podríamos extendernos aquí mucho tiempo, pero solamente y precisamente de acuerdo a tu experiencia, ¿qué sectores son los que México puede explotar en el caso del nearshoring? ¿Dónde somos una potencia? ¿Dónde están nuestras principales áreas de oportunidad? Por supuesto que sí. Va a haber, y ya está habiendo, muchísimos sectores beneficiados. La realidad es que la derrama económica que esto puede llegar a dejar es gigantesca, si es que es bien aprovechada por todos nosotros. Pero yo te diría que en un primer plano, los que más rápido, no forzosamente los que más dinero van a lograr recabar a través de los años, pero los que más rápido lo van a empezar a ver, definitivamente es el metal mecánico, definitivamente es el tecnológico, es el eléctrico, es el electrónico, y mucho de esto tiene que ver con el tema automotriz. Definitivamente México se ve como punta de lanza para la construcción de los vehículos a nivel mundial. Y ahorita que va a haber muchos beneficios para los carros eléctricos, se apunta mucho México como uno de los principales proveedores para armar los autos eléctricos que se van a consumir en todo el mundo, todos ser armados, o la gran mayoría ser armados aquí en México. Sin embargo, también vamos a ver que otras industrias tienen que crecer en consecuencia de esto. Por ejemplo, la industria financiera, para poder proveer de créditos para máquinas, para la industria, para poder poner una planta, etcétera, será la siguiente versión del nearshoring y la siguiente industria que pueda crecer demasiado, que pueda verdaderamente capitalizar grandes oportunidades en México si empiezan a llegar toda esta inversión extranjera directa. Y finalmente yo diría la tecnológica. Va a haber cada vez más valor agregado en el trabajo que hagamos los mexicanos si podemos capitalizar la tecnología dentro de los productos que estamos mandando a Estados Unidos, Carlos. Pues bien interesante, Juan Carlos. Ojalá que haya oportunidad de platicar y de ampliar los temas, porque el comercio internacional, además de apasionante, importante, bueno, pues tiene muchas aristas y bueno, estaremos platicando. Te agradezco mucho esta charla y que tengas muy buena tarde, Juan Carlos. Ha sido un placer para mí estar contigo. Un saludo a toda tu audiencia y te agradezco mucho, Carlos. Gracias, que tengas muy buena tarde. Pues ahí está el tema del comercio internacional. México, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, tiene en el nearshoring, en la relocalización, una oportunidad que ojalá que no se desaproveche. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.